acabé mi residencia aquí, hice mi tesis doctoral, quedó un espacio, ¿no?, para que se me ofreció para poder dedicarme al cáncer de mama, pues por supuesto lo aproveché. A pesar de que mi bebé tenía 1 mes y medio y pasamos al biberón rápidamente. ¿Cómo vamos de fechas para la radioterapia? ¿Se puede esperar? Y el cáncer de mama después me fue llevando y guiada sobre todo por la mano de Hernán Cortés hacia el grupo Solti, en el que se me aceptó, y ahí tengo que agradecer al resto de la junta directiva entonces, ¿no?, como por supuesto Pepe, como Belén Ojeda, como tanta gente, Miguel Ángel Climent, que estaban allí, que me acogieron, y yo era pues la chavalita, ¿no?, era la más jovencita y ahora resulta que soy casi la más mayor. La idea era intentar tratarla como una DC un poco por la dinámica de triple negativo. Y nunca le hemos dado un CDK. No, porque la única biopsia que había era triple negativo. Entonces, hay que darle la oportunidad. Claro. De hecho, mi tiempo se repartía al 50% entre la asistencia y la no asistencia, porque si uno investiga es mejor médico y si uno ve pacientes es mejor investigador. Bueno, Eva es una entusiasta de la ciencia, le gustan las relaciones humanas, es una persona muy valiente y muy amiga. Y bueno, intento aprender de esto de ella. No, Eva es un elemento muy valioso, como oncóloga, como persona y como todo, además. Y realmente la quiero muchísimo y la verdad que es una delicia. Creo que Eva también, como yo soy, es muy sensible, una persona de consenso, es coherente, es una trabajadora incansable, que le gusta también decir las cosas como las piensa, que se ha implicado como nadie en Solti. No puedo tener un hueco libre en mi día, porque soy tan sumamente activa que no puedo parar tela, porque nunca hay un momento de reflexión. Y a pesar de todo, adoro lo que hago y esto me hace muy feliz. Me levanto por las mañanas con las pilas muy cargadas. Baselga regresa a Estados Unidos, entonces había que buscar un relevo. Yo pasé a ser presidente de Solti y Javier Cortés pasó a ser el coordinador científico. Yo es donde empezamos a conseguir algunos de los ensayos y sobre todo empezar a crear una estructura más científica pensada en buscar los juniors generadores de ideas y de ahí, bueno, pues obviamente Mafalda fue una de esas personas, Quino Ávila, incluso Cristina Saura. Se trata de encontrar la gente brillante que pueda aportar valor y que nos va a hacer generar más ideas y poder luchar por ellas. Yo creo que fue una etapa para mí de muchísimo trabajo, pero también de mucha satisfacción dentro del grupo, hasta que al final pues, decidí dejarlo. Es cierto que también vivimos etapas muy duras, por un tema muy importante y es nuestra falta de experiencia en el manejo de una compañía como esta. Y luego eso, de alguna forma, lo consiguieron cambiar los siguientes presidentes, pero yo no pude. Es que, más que un grupo cooperativo, éramos una CRO. Y que la mayor parte de los estudios que teníamos eran estudios que venían de la industria, no eran estudios que hubiésemos generado nosotros. Yo asumí la presidencia de Solti en el año 2015, cuando tomé el relevo a Toni Llombart, y estuve hasta el año 2019 cuando ya me sucedió Alex Prat. Fueron años en los que se sufrió pues, una transición prácticamente del 100% y sobre todo con un miedo desde mi primera persona de meterme en un terreno muy desconocido. Yo no sé apenas nada más que de medicina y de mi campo, ¿no? Pues tuve que ir a algún abogado, tuve que hacer algún poder. Entró Marta Pla para mí fue una compañera absoluta. Me apoyé mucho en Cristina Saura, en Alex Prat, en gente que estaban en ese momento en la Junta para tomar algunas decisiones. Por supuesto, Patricia Vilagrasa, a la que debo también un agradecimiento importante, y a tanta gente que nos supieron acompañar e ir generando, pues desde casi el principio, de nuevo el Grupo Solti. Y esto fue un momento que sufrimos mucho. Momentos de mucha tensión, de muchas dudas, pero de una gran unión de la Junta Directiva. Mi vínculo con Solti empieza en el mes de noviembre de 2018, que yo estaba liderando un proyecto de calidad de vida en cáncer de mama. Y entonces, bueno, decidí hablar con Aleix. Fijamos un día en su despacho y cuando acabamos me dice, ¿ya has acabado? Me dice, ¿conoces Solti? Digo, hombre, claro. Me dice, pues estamos buscando un director general para Solti. Digo, ¿y? ¿Qué tienes que ser tú?
Recuerdo que cuando acabé esa entrevista con Ramón, llamé a la Junta y dije, creo que lo tenemos, lo tenéis que conocer. El panorama era un poquito negro, llegó a ser un poquito negro. Recuerdo perfectamente estar en la Camarga y estábamos todos un poco así constrangidos porque teníamos que explicar lo que había, pero tampoco le queríamos asustar demasiado. Y yo pensé, bueno, ¿no se entera o va a hacer magia? Pues resulta que ha hecho magia. La situación era una situación sobre todo crítica desde el punto de vista financiero. Si no conseguían revertir la situación en 3 meses, Solti cesaba sus actividades. Fuimos revertiendo esta situación pues hasta donde estamos hoy. Creo que ha sido la mejor decisión que hemos tenido en el grupo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no solamente es una persona generosa, es una persona trabajadora, es una persona que mentoriza a los demás, absolutamente honesta y que ha sido capaz de organizar como por arte de magia todo el desorden, ¿no? Mira, en 2018 éramos 330 socios, 90 centros y, si no recuerdo mal, 59 estudios acumulados en nuestra historia. En 2024 tenemos 105 centros, 545 socios y más de 80 estudios en marcha. Es decir, esto yo creo que nos da idea que en un recorrido de 5 años, de un total de 30 años de historia, hemos conseguido unos resultados tremendos. ¿Volverías a decir sí? Por supuesto. Sí, clarísimo.